¿Qué tal? Soy Tito Ortiz, parte del equipo de adjudicación del Torneo Nacional de Debate Online, el Tornado 2020, que es organizado por la Universidad Técnica Federico Santa María y su Sociedad de Debate. Entonces, este taller forma parte del esfuerzo del equipo de adjudicación por traerles contenido y material que les sirva para prepararse rumbo al torneo y que en general puede servirles para practicar ante cualquier otro posible torneo más allá del tornado, y espero en verdad que les sea de utilidad. Entonces, el objetivo de este taller es principalmente una especie de actualización de las cosas que han ocurrido en debate parlamentario británico en los últimos años y cómo pueden aplicarlas los equipos de Chile para poder competir a un alto nivel, no solamente durante el tornado, sino también para que vayan acumulando y vayan alcanzando triunfos, logros, campeonatos en el ámbito internacional. Entonces, esto intenta hacer una especie de homologación de las costumbres y tradiciones de debate dentro del circuito internacional en español para que sean aplicadas también dentro del circuito nacional chileno y entonces haya una especie de emparejamiento en las cosas que se hacen en debate. Entonces, lo que voy a hacer es revisar rápidamente cinco eh, conceptos que creo que son los principales cambios que ha habido en la forma, sobre todo, de debatir en los últimos años. He tenido la chance de participar en varios torneos internacionales a lo largo de varios años, entonces yo mismo he sido parte quizás de estas víctimas de los cambios que han habido, donde al principio puede que no las entendía tanto, pero toca acostumbrarse, toca adaptarse y pues es la mejor forma de poder acumular algo de éxitos y de triunfos en el circuito internacional. Entonces, un poco este taller forma también parte de una serie de intentos de prueba y error, donde al final pues creo que de alguna manera he podido adaptarme junto con mi pareja de debate a este tipo de cambios y pues quiero intentar compartir justamente esas pequeñas cosas que creo que pueden facilitar a otras personas este proceso de adaptación y sobre todo pues hacerlo menos complicado, menos difícil. Entonces, el primer elemento que quiero contarles es el de las métricas. Y es que este creo que es un elemento bastante nuevo, bastante interesante, pero creo que además, si ustedes se acostumbran a utilizarlo durante sus eh, casos, durante la construcción de sus argumentos, les puede traer muchas ventajas estratégicas y ayudarles a posicionarse con buenos puntos en cada una de las salas. Entonces, anteriormente lo que teníamos como en el circuito era básicamente esta idea de la carga de la prueba, que es exactamente lo que yo tendría que demostrar para poder probarle al panel de jueces que efectivamente lo que estoy diciendo es verdadero. Ya está. La métrica es antes siquiera de pensar la carga de la prueba. La métrica creo que en resumen es simplemente una gran pregunta que puede ser respondida o debería ser respondida por ambos lados del debate a favor o en contra. Es decir, bajo ese mismo estándar deberíamos calificar cuál es el equipo que responde de manera más satisfactoria a los requisitos que está pidiendo una específica moción cumplir. Por ejemplo, una de mis mociones favoritas salió en el TODI, no, en el alto y la checo en un rato, pero una de mis favoritas fue una que salió en los Panamericanos de 2019, fue la ronda uno y era esta casa privatizaría por completo Petrobras. Entonces, una buena métrica, o quizás más o menos simplemente para poner el ejemplo, una métrica podría ser en qué lado del debate se hace un mejor gasto
de los recursos de los contribuyentes brasileños. Esa podría ser. O quizás en otro enfoque un poco más propio de la industria podría ser en dónde se puede desarrollar una mejor industria energética en Brasil. El punto es pensar en una pregunta que sea igualmente aplicable para el lado a favor como lo podría ser para el lado en contra, porque de esta manera vamos a poder plantear desde el inicio un caso que sea justo, un caso que sea sincero en el sentido de reconocer las posibles fallas y falencias que implica defender un lado a favor o un lado en contra, y también reconocer los puntos buenos que podría traer un caso en el equipo contrario, así como sus posibles deficiencias. Creo que pensar en la construcción de casos a partir de establecer una posible métrica sobre la cual podría evaluarse el debate nos permite justamente crear escenarios sólidos y que puedan ser altamente persuasivos, porque uno de los principales errores que existen en general en el circuito hispanohablante es que hay una presunción muy de mala fe donde siempre los equipos parten del peor escenario sobre los otros equipos, sobre los equipos contrarios. Entonces, necesariamente los ataques y las refutaciones de equipos hacia ciertos casos se centran en las cosas que podrían salir mal sin reconocer las cosas que podrían salir bien, y eso en sí mismo es algo que va en contra de la esencia de lo que plantea el debate en formato parlamentario británico, porque este formato al final del día lo que pretende es ponernos dos opciones que pueden ser igualmente buenas o igualmente malas, y las diferencias entre opción A o lado a favor y opción B o lado negativo son realmente marginales, y es donde se debería concentrar todo lo que ocurre en este formato del debate. Entonces, si de alguna manera los casos son planteados desde el peor escenario posible, estamos rechazando que tu lado también podría tener opciones que son buenas y que por eso se están considerando como válidas dentro del planteamiento de la moción, y por lo tanto el caso puede llegar a ser no solamente un poco desleal, sino quizás lo más importante en términos competitivos, muy poco sólido. Y eso es algo que definitivamente queremos evitar. Entonces, pensar en la construcción de un caso desde una métrica que sea aplicable para ambos lados del debate nos llama a reconocer que nuestro lado tiene errores, que nuestro lado tiene deficiencias, que nuestro lado tiene falencias, que puede no ser el mejor, la mejor opción del mundo, pero nos llama a pensar en, bueno, ¿por qué al menos sería mejor opción que lo que le toca defender al otro lado? Y eso implica también reconocer que el otro lado tiene, sí, errores, que son generalmente las primeras cosas en las que solemos fijarnos, pero definitivamente también va a tener ciertas ventajas. Entonces, ya lo que vemos con la carga de la prueba, que creo que es un concepto que está un poco más generalizado en el uso en el circuito hispanohablante, sería, o consiste más bien, en la respuesta que cada lado le daría a cada una de esas respuestas. Por ejemplo, en la moción que les había platicado sobre esta casa privatizaría por completo Petrobras, quizás mi carga de la prueba como lado a favor sería demostrar que el Estado brasileño incurre en menos riesgos financieros si hace ese tipo de acciones, a que si se mantiene como se encuentra todo en el status quo. Entonces, la métrica terminaría siendo esa pregunta que intentaría responder la carga de la prueba, y eso es importante actualmente en el circuito por esto que ya les había comentado de cuál es la razón por la cual hacemos debate en formato parlamentario británico y cuáles son las premisas de las cuales partimos. Entonces, creo que esto es muy importante para que ustedes puedan plantear casos que estratégicamente sean más sólidos, más sinceros y sobre todo más persuasivos, porque recuerden que es posible que tú me puedas ganar en mi peor escenario, pero si yo te puedo ganar en tu mejor escenario, a mí me da igual que me ganes en el peor escenario del mundo, porque yo ya te gané en uno que en teoría debería ser más complejo de poder hacerlo. Entonces siempre traten de apuntar mucho más alto con este tipo de casos, sobre todo siendo que esta es una de las fallas que ocurren en el circuito hispanohablante con algo de frecuencia,
y particularmente si les interesa dar el salto quizás a competiciones internacionales, da lo mismo si es en español o en inglés, creo que es uno de los elementos que deberían tomar en cuenta. Entonces, el segundo elemento que quiero platicar un poco es sobre las comparativas, y es que básicamente esto es un ejercicio de análisis que se desprende directamente de la existencia de las métricas en este formato. Las comparativas, como su nombre lo indica, es simplemente contrastar o ponderar qué es lo que está ocurriendo en mi lado junto con lo que estaría ocurriendo en el otro lado. Porque debate parlamentario y en general en cualquier formato, al final del día es una actividad muy subjetiva, donde sí que es cierto que los equipos de adjudicación le piden a los jueces evitar tener ciertos sesgos o tomar en cuenta cierto tipo de conocimiento personalizado, pero al final del día cada juez es una persona con miedos, con anhelos, con objetivos, con deseos. Es una persona, no es un palo, no es un tronco, no es un árbol, y tiene cierto margen de subjetividad en sus interpretaciones, aún sea la mejor juez, el mejor juez con el mayor grado de objetividad, siempre va a haber una carga de subjetividad en eso. ¿Cuál es el problema aquí? Que corresponde a cada uno de los equipos poder disminuir al máximo ese margen de subjetividad para que al final lo que hagan los paneles de jueces en cada una de las deliberaciones no sea tomar en cuenta la subjetividad para desempatar equipos, sino tomar en cuenta exactamente lo que ocurrió en el debate. Lo que pasa cuando tenemos debates muy confusos, donde se presentan casos paralelos, cada equipo tiene su propia visión y su propia interpretación del debate, es que para el panel de jueces no es para nada claro el resultado, y entonces ahí es cuando ciertos grados de subjetividad entran para decir, bueno, yo pondero que es mejor argumento A sobre B, porque en realidad los equipos no me lo dijeron o no me lo dejaron en claro, y yo al final tengo que entregar resultados, entonces tengo que hacer este tipo de ponderaciones. Hacer comparativas le quita ese margen de maniobra y de interpretación subjetiva a los equipos a través de decirle al panel de jueces lo siguiente: sí que es cierto que el argumento del lado contrario es bueno, quizás igual de bueno que el mío, pero en este elemento específico el mío es mejor que este. ¿Qué es lo que implica esta frase? Implica que en debate parlamentario, justamente por esta subjetividad y estas diferencias de contexto, en realidad los jueces nunca deberían evaluar si hay un argumento malo o si hay un argumento bueno, porque eso no es suficiente cuando podríamos tener 4 equipos muy buenos y que por lo tanto tienen argumentos igualmente buenos, o tenemos 4 equipos que presentan argumentos con una mayor cantidad de errores y deficiencias. No es posible hacer una evaluación holística como lo pide el reglamento si únicamente evalúas los argumentos como buenos o malos, porque la premisa es todos los equipos lo pueden hacer igualmente bien o igualmente mal si ustedes son un poco pesimistas. Lo que se tiene que hacer entonces es un poco decirle al panel de jueces: mi argumento no es bueno, el argumento del otro no es malo, pueden ser igualmente buenos o igualmente malos, pero mi argumento es mejor que ese argumento por este tipo de razones. Entonces, ahí es una ponderación que ustedes tienen que realizar para dejar en claro que incluso siendo buenos argumentos los del otro equipo, aún así los de ustedes siguen ganando el debate. Y para hacerlo hay diferentes herramientas de análisis. Pueden utilizar herramientas muy sencillas como costo-beneficio. Sí que es cierto que la otra medida trae beneficios, pero a este costo quizás no son tan buenos beneficios en lo neto. Pueden hacer un análisis de tipo largo plazo contra corto plazo, donde sí que es cierto que una medida X trae beneficios en el corto plazo, pero en el largo plazo genera alguna especie de daños considerables y bastante mayores. Creo que esa es una buena herramienta. Pueden hacer herramientas también de análisis a través de
estudiar y evaluar los impactos diferenciados por actores, donde sí que es cierto que una medida trae impactos en lo colectivo, pero termina haciéndolo a expensas de excluir o marginar a un grupo vulnerable por ingreso, por pertenencia a una comunidad indígena, por razones de género, etcétera. Eso en general son 3 ejemplos de las cosas que ustedes podrían hacer para pensar las comparativas. Recuerden que no hay argumentos buenos ni malos, sino simplemente hay argumentos que son mejores que otros en el debate y es lo que a ustedes les debería preocupar en el sentido de hacer comparativas. Entonces, no es un argumento como tal, sino es simplemente un balance entre qué es lo bueno en función de lo que se presentó previamente en el debate, en los discursos del equipo contrario, o por ejemplo, si son altas, hacer una comparación con lo que, si son bajas, perdón, hacer una comparación con lo que ocurrió en altas también es bastante bueno. Siguiente elemento es sobre el discurso de vicelíder de la oposición. Eh, Alta de oposición para mí es una posición bastante extraña porque de alguna manera no tiene ninguna de las ventajas que podrían tener los otros 3 equipos en el debate. El primer gobierno tiene la desventaja de iniciar el debate y tener menos tiempo de preparación, pero a la vez tiene la gran ventaja, casi tiránica, casi de Leviatán de Hobbes, más o menos, en el sentido de definir y establecer lo que se va a debatir, y eso es un poder tremendamente grande. Las bajas pues tienen quizás la restricción de no poder introducir argumentos en el discurso de los látigos, pero tienen la ventaja de empezar considerablemente más tarde que las altas y tener algo de tiempo adicional para preparar, ajustar sus casos, y eso es interesante. Pero alta de oposición tiene únicamente el poder de poder presentar ciertas definiciones cuando primer gobierno lo hace mal en función de las 4 cosas que dice el reglamento y que ustedes deberían tener en cuenta. Si no, en realidad no tiene prácticamente ningún poder. Y algo extraño que tiene alta de oposición y que puede ser un poco injusto hacia primer gobierno es el discurso de vicelíder de la oposición, porque es un discurso que se presenta en un momento donde sí que es cierto que las bajas pueden responderlo, ya sea baja de gobierno o baja de oposición, quizás tomarlo en cuenta, pero primer gobierno ya no tiene un discurso completo para poder responder a ese discurso. Entonces, las nuevas interpretaciones que se le dan a la evaluación en el reglamento sobre el discurso de vicelíder de la oposición dicen que sí está bien hasta cierto punto que vicelíder de la oposición presente contenido nuevo, siempre y cuando al menos se le presente una oportunidad a primer gobierno de responder ese contenido a través de un punto de información, y aún así es contenido que se tiene que tomar más o menos con delicadeza en la comparativa entre las altas. Entonces, de alguna manera, lo que invita a esta interpretación es que la mayor cantidad de contenido argumentativo posible sea presentado por líder de la oposición. Sí que es cierto que el vicelíder puede presentar contenido nuevo, pero se esperaría que no sea en una cantidad tal que sea totalmente imposible responder de la forma ya de por sí limitada en que podría hacerlo primer gobierno a través de un punto de información. Entonces, se esperaría que estratégicamente el discurso de vicelíder de oposición quizás presente un argumento, 2 como máximo, le ofrezca un punto de información a alta de gobierno para poder contrastar ese tipo de contenido, y lo siguiente que abarcaría ese discurso pues serían las refutaciones al caso de primer gobierno. Ambos discursos podrían ser respondidos, y las defensas del discurso del líder de la oposición. Sí que es cierto que también al pedir el formato que panel de jueces haga una evaluación holística integral de lo que ocurre en el debate, puede haber situaciones donde no pasa nada si vicelíder de oposición no da un punto a una alta de gobierno que a lo mejor haya hecho un muy mal trabajo. Sin embargo, partimos de la premisa de que debate debería ser un ejercicio justo y por lo tanto sería justo
que ese discurso le dé al menos un punto de información a primer gobierno para que haya respuesta, porque el diseño del formato de alguna forma impide que haya ese tipo de respuestas. Es un poco la lógica por la cual se recomienda que las bajas le den punto a las altas para que tengan una chance de responder el contenido y entonces este tipo de cosas, si no se hacen, no es que afecte el desempeño o el performance que podría tener alta de oposición en términos de la evaluación final del debate, es decir, quién saca primero, segundo, tercero, cuarto, pero podría a lo mejor afectar la evaluación específicamente del choque que hay entre alta de gobierno y alta de oposición. Entonces, simplemente tener cuidado con eso. El siguiente elemento es sobre la factibilidad. Y es que creo que este es un componente que nos llama a situarnos en la realidad de lo que estamos debatiendo y que implica también realizar una serie de análisis adicionales a lo que haríamos si no tuviéramos este sentido de factibilidad en los argumentos. Debate nos llama en la mayoría de los casos a presentar casos o argumentos fundados en la realidad, porque la realidad en sí misma es quizás nuestro mayor parámetro de evaluación para juzgar un debate o no, porque al final es algo que de alguna manera, si bien con un montón de diferencias, pero es algo que compartimos entre todos los equipos que hacemos debate, entre todos quienes juzgamos debate, y entonces hay que mantenerlo, digamos, con los pies en la tierra en cuanto sea posible. Sí que es cierto que hay emociones hipotéticas que nos llaman a debatir un mundo imaginario o un mundo alternativo al que tenemos en la realidad. Incluso en esos escenarios es necesario que haya cierto anclaje en lo que sí que vemos que está ocurriendo en la realidad. También hay mociones un poco más abstractas, como podrían ser las mociones valóricas, que nos llaman a debatir sobre el deber ser, básicamente. Entonces, eh, aunque sean un poco abstractas, eso no implica que no estén fundamentadas en la realidad, porque al final conceptos como la plenitud, el amor, la justicia, no son del todo ajenos a nuestro día a día. Entonces, por esto es importante la factibilidad, porque hace que estemos anclados en la realidad, que tengamos los pies en la tierra y sobre todo que nuestros casos sean persuasivos. Entonces, una moción bastante malita, pero creo que puede poner esto de forma muy clara, es pensar en una moción como esta casa cree que Donald Trump es un peligro para Estados Unidos. Y tenemos un equipo de alta de gobierno que nos argumenta un caso alrededor de cómo Donald Trump podría llevar a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. Nos explica las cosas que le han pasado a los países que entran en este tipo de conflictos bélicos. Nos habla, por ejemplo, del Tratado de Versalles, que implicó la destrucción económica y social de Alemania con pagos de reparación altísimos que desataron quizás el ejemplo más icónico de hiperinflación, donde eh, a la gente le pagaban su salario varias veces al día para que no perdiera poder adquisitivo, donde un periódico en un margen quizás de 2 años pasó de costar medio dólar a costar 4,000, 6,000 dólares, cantidades totalmente ridículas por la inflación. Podría hablarnos también de la destrucción del patrimonio o de la destrucción de la infraestructura, de los retrasos en los logros, en la calidad de vida que hay en ese país, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos luego un equipo de baja de gobierno que nos argumenta que el riesgo recaería en el mal manejo de la economía y en cómo este se puede traducir quizás en un incremento en las tasas de desempleo, es decir, en la población que no tiene un trabajo, pero activamente lo está buscando y está entonces inscribiéndose en las oficinas de empleo, está solicitando seguros de desempleo, lo que implica entonces que haya familias que no tengan ingresos fijos,
que haya una desaceleración en la producción porque la gente no está comprando, porque no tiene ingresos, y que ese sería un problema del cual difícilmente se podría recuperar de Estados Unidos de una forma rápida. Bien, lo que ocurre aquí es que tenemos quizás un primer impacto, que es el que nos trae alta de gobierno, que sí que es grave. Nadie negaría que entrar a una tercera guerra mundial traería muchas consecuencias significativas, muy graves, y vaya que hay que tomar en serio, versus un incremento en las tasas de desempleo, que es lo que nos traería baja de gobierno en este hipotético caso. El problema aquí es que aunque el impacto que nos trae la alta de gobierno sí que es mayor, es más considerable, es un poco menos factible que lo que nos traería baja de gobierno. Y en ese sentido, se tomaría como mejor posicionado en el debate el segundo argumento, que aunque tiene un impacto quizás más marginal o reducido en comparación a Estados Unidos entra a una tercera guerra mundial y es el caos y la destrucción, porque tiene más posibilidades de ocurrir. Esto no implica que no haya la chance o la oportunidad de que los equipos puedan traer argumentos que tengan un impacto muy grande, pero implica que los equipos tienen que traer un análisis que le demuestre al panel de jueces por qué efectivamente lo que tú estás diciendo va a ocurrir, por qué tu amenaza es creíble, por qué esta solución de un problema social a través de la política pública que te tocó defender, efectivamente se reduce o se elimina o se contiene o se gestionan los daños, porque eso es un elemento importante a la hora de quizás hacer un desempate entre equipos en la deliberación o poder contrastar casos entre ambos equipos, no sé, una comparativa entre las altas, entre una misma bancada, un cruce largo, un cruce corto, y por lo cual ustedes siempre que vayan a decir va a ocurrir algo, ustedes también deberían pensar en entregarle al panel de jueces el análisis que verifique que eso efectivamente ocurra, que nos dé una garantía para creer que no simplemente me están dando una afirmación gratuita, sino que hay una razón para poder hacer eso. Y ahí, digamos, está en la voluntad y en la disposición de cada quien hacerlo a través de los medios que ustedes consideren que son los ideales para poder demostrar esa factibilidad y sobre si algo efectivamente ocurre o no va a ocurrir. Esto es importante, sobre todo en el aspecto internacional. Quizás quienes ya hayan tenido la chance de competir en un torneo internacional han escuchado que de repente algunos equipos, cuando están cuestionando o criticando argumentos, dicen es que esto está sobreimpactado, y a veces por la conformación de esa frase se podría entender que el impacto es muy grande. En realidad a lo que se refiere es que sí, en alguna medida es el impacto grande para una posibilidad mínima de que ocurra. Se refiere a que no hay garantías de que eso efectivamente pueda ocurrir. Puede ser un escenario probable, pero que lo haga probable no significa que sea altamente probable o algo así. Entonces tengan cuidado con esto. Es común también que algunos paneles en la entrega de la retroalimentación oral expliquen que ciertos argumentos perdieron cierta validez o cierta credibilidad o no son tan persuasivos justamente porque están sobreimpactados, y se refiere exactamente a esto. Finalmente, el último elemento del cual les quiero hablar es sobre los impactos, y es que creo que este quizás es uno de los 2 o 3 mayores cambios que ha habido en la forma de debatir en el circuito hispanohablante, y se refiere principalmente a que no es del todo suficiente que haya un argumento bien estructurado, presentado de manera lógica. Esto sí que es bueno, pero hace falta, digamos, la cereza en el pastel, y es que es justamente esta como este llamado de atención para que debate sea una actividad académica que esté fundamentada y anclada en la realidad, y
los impactos son como ese primer punto para que efectivamente esto esté anclado en la realidad. Un impacto básicamente consiste en quizás una especie de conclusión al final de cada argumento, que lo que haría es decirle al panel de jueces: panel, ya les expliqué este argumento complejo, sofisticado, pero a ver, fuera de eso, ¿por qué deberían ponerle atención a esto? ¿Por qué debería preocuparles? Y para esto, lo que a mí me sirve, o la forma en la que a mí me sirve pensarlo, es haciendo lo que llamo un ejercicio de traducción. Piensen siempre en estos informes rimbombantes, aburridos, tediosos, casi litúrgicos que hacen los presidentes, los gobernantes sobre la gestión de sus administraciones de los recursos públicos que han hecho en 1, 2, 3, 4, la cantidad de años que sea. Y podríamos pensar en alguien que nos dice: se invirtieron en 2 años 5,000 millones de dólares en la construcción de mayor infraestructura hospitalaria, ¿no? Entendemos que más hospitales son algo bueno, pero no necesariamente entendemos la razón específica de por qué eso es bueno. Simplemente es un juicio de valor, donde, claro, los hospitales curan gente, evitan que la gente se muera, y la muerte es mala. Entonces eso es más o menos importante y necesario. Está bien, pero el impacto viene a caer cuando hay este ejercicio de traducción de qué significa esto en la vida real, en la vida de las personas como nosotros. Y es ahí donde los más hábiles gobernantes en términos retóricos podrían llegar a decir: esto implica que a lo mejor un niño de la Sierra Tarahumara del norte de México, que para ir a un hospital, a una clínica de salud, tenía que desplazarse 4 o 5 horas caminando, ahora tiene que desplazarse media hora, y esto tiene impactos en su calidad de vida, en cómo está más sano y puede aprovechar mejor sus clases, en cómo los costos de acceder al derecho de la salud son mucho menores para quienes están en una situación de desventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Es básicamente aterrizar al punto más mínimo y más básico un argumento sofisticado y complejo, en la mayoría de los casos, a un lenguaje entendible y que sea tangible en cómo entendemos y cómo configuramos nuestra vida básica. Entonces, en general, un impacto es simplemente pensar en por qué esto le importaría a la gente o por qué le debería preocupar, y para esto ustedes pueden hacer muchos tipos de análisis como los que ya había mencionado. Es importante también que, si ustedes son un equipo de las cámaras altas, no olviden presentar sus impactos, porque sí que es cierto que para las bajas, panel de jueces podría considerar como una extensión válida presentar algunos impactos. Depende obviamente de la situación que se haya dado en el debate y todo eso, pero se puede considerar como una extensión válida, y por eso ustedes deberían tomar cuidado en presentar sus impactos si son una alta, y si son una baja, pues prestar atención a que las altas efectivamente lo hagan o no lo hagan de la manera correcta, y ganar algo más de créditos para sacar puntos altos en cada debate. Entonces, creo que esto en general son los cambios más grandes que yo he notado en el circuito hispanohablante de debate, y que, si ustedes los ponen en práctica, les va a ir bien en su circuito, y les va a ir bien también cuando ustedes compitan en el circuito internacional. Entonces, espero que esto sea de ayuda, espero que haya quedado claro, y evidentemente en el equipo de adjudicación del Tornado Chile 2020, pues estamos a su disposición para ayudar y a resolver y aclarar cualquier tipo de dudas. Espero también que las mociones que lancemos durante el torneo les gusten y les sean retadoras. Y pues en general espero que se encuentren muy bien, reciban un fuerte abrazo desde México, y cuando se lance el reglamento, por favor, les pido encarecidamente que le presten atención, que lo lean con detenimiento, porque esto será importante sin duda para mejorar significativamente el desempeño que ustedes tendrán en el torneo. Bye bye.